vamos a comenzar. Y para eso invitamos a Álvaro Sucena, director de MDI, a que se acerque para presentar al primer conferencista. Adelante, Álvaro. Buenas. Me toca presentar al primer conferencista, que es Luis Gaitán. Ahora lo van a conocer. Él es director general creativo, Chief Integration Officer de Walter Thompson México, post-publicista. Nacido en México, creció y estudió su carrera publicitaria en Francia, acabando con un máster en marketing y estrategia publicitaria en la Universidad de Panthéon-Assas de París. Allí mismo inició su carrera como creativo trabajando en varias agencias como Lobelintas, Walter Thompson, Publicis y Little Big. En 2007 se une a W Barcelona, en donde hace inmersión en el mundo digital como director creativo y sumando su experiencia publicitaria offline, participa en el auge de la agencia como referente de la publicidad integrada iberoamericana. En octubre del 2011, tras 20 años en Europa, se traslada a México para fundar la primera sede de W en el continente americano, asumiendo el reto que la convertiría en un referente publicitario internacional desde su puesto como director general creativo. En solo 2 años consiguió posicionar en W en el mercado mexicano, construyendo su portfolio de clientes y su prestigio creativo. Con 2 Grand Prix en 2 años, situó a W en el top 10 de las agencias más creativas de México y en el Círculo Creativo 2013 conquistó el primer EFI en la historia de Maybe y colocó a la agencia como la número 1 en el ranking de las mejores agencias de marketing digital en los premios IAB Conecta 2014. Ganador de Cannes, One Show, New York Festival, El Sol, FIAP, Elogio Iberoamérica, EFI, IAB, Quorum y el Círculo de Oro, entre otros, con 7 Grand Prix conseguidos en diferentes disciplinas, su trabajo ha remunerado a marcas como Renault, Peugeot, Axe, Swarovski, ING Direct, Magnum, Gardena, Diageo, Atrápalo.com, San Miguel, Microsoft, Maybe, Liverpool, Bimbo, en donde está Tía Rosa y Ricolino, Nestlé, Cerveza Indio, Diesel y Nike. En 2014 se incorpora a Walter Thompson México como director general creativo, sumando la responsabilidad de Chief Integration Officer para lidiar la mutación de la agencia e inyectar pensamientos digital desde la estrategia y la creatividad, dando a servicio todas las marcas. Es un orgullo para todos nosotros y miembro directivo de la conspiración para cambiar la publicidad. Con ustedes, Luis Gaitán. Muchas gracias. Me cayó esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cambiamos la pantalla ya? Bueno, primero, pues es un gusto para mí estar con ustedes, aquí compartiendo el desachate. Al título de la charla le he puesto Domesticando el Mamut. Vamos a ver de qué se trata. No, como me decía el favor ahorita Álvaro de presentar, pues yo soy Luis Gaitán, Cartel Chilango en Twitter, para los que gusten. Y vamos, lo que quería hacer, antes de entrar ya directamente al tema, es primero decirles hola Uruguay. Estoy muy contento de estar aquí. Quiero puntualizar que Uruguay, o digamos a los uruguayos, es un pueblo, ¿no?, al que le tengo mucho cariño. Aquí la vida me ha llevado muchas veces a trabajar, ¿no?, a compartir con gran talento uruguayo. Seguramente caras conocidas para ustedes, ¿no? Gente que algunos, ¿no?, están por acá. Otros, sobre todo, ¿no?, que ahora están en México, que iniciaron su carrera acá y que son para mí unos referentes, ¿no?, unos monstruos en el trabajo que hacen. Y siento que pues es súper lindo, ¿no?, que Uruguay esté altamente representado allá afuera, ¿no?, y que se demuestre que aún así, siendo como se dice mucho afuera, ¿no?, lo he oído acá estos días, que dicen no, es que somos pequeñitos, somos pocos, ¿no? Somos un mercado chiquitito. Pues yo creo que, a mí me da mucho gusto ver cómo Uruguay le está rompiendo allá afuera y que estén súper bien representados y seguramente todos acá o muchos de ustedes acá pues tengan la oportunidad también de hacerlo más adelante, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, un poquito como decían en la introducción, pues sí, la vida me ha llevado, ¿no?, a estar pasando por diferentes países, a pasar por diferentes agencias y trabajar en diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Cuando yo arranqué formalmente la carrera, era muy curioso porque habían como 3 capas, ¿no?, dentro de la publicidad, o sea, digamos, o 3 niveles para los profesionales, ¿no? Como todos, cuando arranqué, pues soñaba, ¿no?, con trabajar en una agencia, con ser, pues, vamos a tener un primer sueldo, primer contrato de creativo, ¿no?, poder competir, ganar premios, hacer un buen trabajo. Pero era muy curioso porque en aquel entonces, ¿no?, como les decía, había como 3 capas, ¿no? Si tú trabajabas en una agencia, digamos, como era a final de los 90s, en una agencia, digamos, offline o tradicional, eras un rockstar, ¿no? Estabas en primera liga. Si te ibas a trabajar o si entrabas en una agencia BTL, ya no eras tan rockstar, ¿no? Ya eras como un poquito más mierda, ¿no? O sea, no te daban el mismo tratamiento, ¿no? Pero lo peor es que en aquel momento, como les decía, había BTL, pero si ya empezabas a trabajar en una agencia digital, o sea, eras una submierda, ¿no? Porque en ese momento ya era como que, tú haces banners, o sea, que tú adaptas al formato más pedorro del mundo, ¿no? La televisión, las gráficas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha incomodado mucho, porque claro, al principio yo estaba viendo pues el mundo digital que me llamaba la atención, ¿no? Curiosamente me tocó, incluso en mis primeros pasos en agencias, también pues meterme a hacer banners, ¿no?, que es lo que se hacía en aquel momento, y me incomodaba un poquito como esa falta de respeto, ¿no?, como esa falta de visión, cuando yo sentía en aquel momento que el mundo digital seguramente pues era poderoso, o algo iba a pasar por ahí, ¿no? Y entonces, aquí para hacer el punto es que me caga que me digan digital, ¿no? Porque siento que al final de cuentas, y sobre todo, ¿no?, en el mundo en el que estamos hoy, vamos, todos los que estamos involucrados en el mundo de las ideas o en el mundo de la publicidad, pues, somos publicistas, ¿no? Y justamente me resulta muy curioso, años después de haber empezado unos 15 años detrás, de ver justamente cómo, digamos, lo digital, ¿no?, ha estado irrigando, ¿no?, influenciando tanto, ¿no?, la comunicación como la vemos hoy en día, ¿no? Cuando estamos viendo un festival que para todos es como el que todos competimos, ¿no?, el que todos apuntamos, que es Cannes, resulta muy curioso, ¿no?, por ejemplo, ver que la categoría de Cyber en los últimos 10, 15 años es la que cambia cada año, ¿no? Es la única categoría que muta, ¿no?, en el que los formatos van apareciendo, desapareciendo, influenciados por la tecnología, influenciados también mucho por las ideas, ¿no? Cuando el resto de, digamos, de categorías se quedan, pues, también como más casadas en los formatos, ¿no? Entonces, digital es un gran actor de cambio y, sobre todo, me resulta muy interesante ahora mismo que, después de haber pasado muchos años, ¿no?, en una agencia independiente como es W y con un perfil o con un ADN digital, y ahora que no estoy en un reto distinto en una agencia tan grande, tan gorda en México como es Walter Thompson, pues de ver justamente cómo ha cambiado el juego de influencias, ¿no? Porque ahora justamente el reto es que tenemos que ser digitales, tenemos que ser integrados, tenemos que hacer algo porque se nos escapa el mercado, se nos escapan los clientes, se nos escapan las oportunidades de negocio. Pero aún así se sigue viendo digital como un ente desconocido muchas veces, ¿no?, en muchas agencias. Y lo que sucede, y es a lo que me lleva a la charla, es que a final de cuentas muchas veces no estamos viendo, no estamos queriendo ver que justamente no se trata tanto de que seas digital o no. Se trata de que tengas una idea, ¿no?, y que esa idea en el mundo en el que vivimos hoy tenga realmente capacidad de conectar con la gente, ¿no?, independientemente de formatos, independientemente de las pautas o de los medios, ¿no? Bueno, domesticando al mamut, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esto. Le he puesto, para ser muy honesto, el título de esta charla porque me pareció interesante compartir con ustedes también un poquito cómo fue mi cambio, ¿no?, de repente pues justamente de estar en una agencia independiente a de repente pues en una agencia tan enorme, tan pesada, tan estructurada, ¿no? Y lo que me pasaba es que sí, tenía la impresión de estar pues frente a un mamut, ¿no? Entonces, desgraciadamente no existen muchas imágenes recientes de mamuts, ¿no? Pero esto es algo más o menos así, ¿no? Es algo, bueno, visto de espaldas, ¿no? Es algo no muy bonito, ¿no?
no es francamente atractivo, tiene bastante, incluso es pesado, tapa la vista, ¿no? Es un ente a final de cuentas que es inmóvil, ¿no? Le cuesta moverse, ¿no? Te obstruye. Y al mismo tiempo, lo que es muy curioso con el mamut es que, está congelado desde hace años y no lo sabe, ¿no? No se ha dado cuenta que está inmóvil, que tiene muy poca agilidad. Y vamos a ver, que esto me sirve, arrancando ya el discurso, para hablar un poquito de cómo la publicidad en sí, ¿no? Tal y como la vivimos o tal y como existe hoy en día, no nos hemos dado cuenta muchas veces porque por el día a día, por cómo vamos trabajando, por las propias prisas, clientes, etcétera, etcétera, pues de todo lo que finalmente nos está obstruyendo y está haciendo que muchas veces nuestro propio oficio no esté avanzando como debería, ¿no? Que nos corte las posibilidades. Hay unos datos que son muy relevantes en ese sentido, ¿no? Para hablar justamente de cuáles son, digamos, como como los síntomas, ¿no? Del mamut. Una primera, ¿no? Es que, bueno, y estos son datos que todo el mundo puede compartir en promedio, ¿no? Menos de 1 de cada 10 anuncios es percibido como diferente, ¿no? O es percibido, y esto por palabras de usuarios, ¿no? Por palabras de la gente, es percibido como algo que realmente es sorprendente o que tenga valor, ¿no? Al mismo tiempo, y esto, bueno, cuando estamos hablando ya más, obviamente, orientado a lo que es mass media, ¿no? Lo que es televisión. 0.02% es el CTR promedio de los banners. O sea que es como si dijéramos que de 1 millón de personas, apenas hay un grupito de gatos, ¿no? que le da clic a un banner, y seguramente hoy en día será por error, ¿no? O porque intentaba cerrar, ¿no? El intersticial, no le daba, se equivocó con el aspa, pum, y ganó un clic, ¿no? Cuando estamos hablando, incluso pues, hablando de diferentes disciplinas, ¿no? Cuando lo estamos viendo a nivel de marketing directo, se considera hoy en día que un nivel de respuesta de 4% es un éxito rotundo en una campaña de marketing directo. O sea, que si estamos en una sala acá de 100 personas, solo 4 pelados, no más o menos, o sea, dan una respuesta o les interesa, ¿no? Por último, es importante ver que hoy en día, ¿no? Si una persona en promedio, ¿no? es expuesta a entre 254, ¿no? es la precisión estadística, entre 254 y 5.000 mensajes al día. Pero al mismo tiempo, por contraste, solo tiene interacción con entre 8 y 15 productos o servicios digitales cada día, ¿no? Entonces, hay una diferencia abismal ahí. O sea, hay algo que no estamos viendo, ¿no? Seguimos aplicando, seguimos metiendo, ¿no? las estructuras, un montón de inversión para todas estas disciplinas, ¿no? buscando justamente esas métricas de éxito, pero la realidad nos está diciendo que, chicos, o sea, algo está mal, ¿no? O algo está cambiando y no lo estamos viendo, o es que estamos ciegos o convencidos, ¿no? de que somos unos cracks y que tenemos que seguir en esa dirección, ¿no? A lo mejor pasamos de 0.02% a 0.03% en los click-throughs y ya, ¿no? Nos sentimos como unos cracks. Pero ¿qué sucede con esto? Que al final, claro, en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es como si nosotros de lo que se trata es que estemos buscando, ¿no? hacer que las marcas para las que trabajamos, ¿no? los productos, sean relevantes para la gente. Nos encontramos más como en este tipo de cosas, ¿no? que es intentar, ¿no? levantar, o sea, luchar contra todo, ¿no? para estar levantando las marcas o para que sea una bandera, cuando al mismo tiempo pues los datos, ¿no? nos dicen que la gente no lo quiere ver, ¿no? que la gente no lo quiere entender. Y al mismo tiempo, claro, el mundo está cambiando, ¿no? Salió un dato, bueno, justo hace unos días, ¿no? que es como muy impactante en ese sentido también cómo está cambiando la propia economía, ¿no? la propia lógica de negocios, ¿no? de las compañías que hoy en día la gente ha decidido que son las más relevantes, ¿no? Esta lámina, no sé si la vieron, o sea, les digo, es muy reciente, ¿no? pero dice, o sea, hoy, en 2015, Uber, no sé si hay Uber acá, pero seguro todos lo ubican, o sea, es el servicio de taxis más grande del mundo y no tiene un solo coche en propiedad, ¿no? Facebook, que es el publisher más grande del mundo, no genera ningún contenido propio, ¿no? Pasa lo mismo con Alibaba para las ventas o incluso pues, en Airbnb, ¿no? que está rompiéndole la madre, ¿no? como se dice en México, al mundo de la hotelería, ¿no? en las que hay ciudades incluso, ¿no? Nueva York puso una demanda contra ellos para impedir que Airbnb pudiera funcionar, ¿no? así como le está pasando a Uber en otros países. Entonces, el mundo está cambiando, ¿no?
radicalmente, ¿no? La lógica de negocio está cambiando, la lógica de cómo la gente consume las cosas, de cómo los usuarios se comportan cambia, pero las estructuras, ¿no? Como somos un mamut, ¿no? No nos movemos, ¿no? Dar un pasito cuesta un montón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos en el ácido, ¿no? Como dice, aquí me voy a robar una frase de Fernando Vega Olmos que me hace mucha gracia, ¿no? Que yo alguna vez, que dice, chicos, está lloviendo sopa y nosotros contenedores, ¿no? O sea, hay algo que no hemos entendido, hay algo que está pasando, o sea, que no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, volvemos al mamut, ¿no? El mamut, ¿no? Ese mamut, ya después de haber visto un poco cómo son los síntomas, ¿no? El mamut tiene varias caras, ¿no? Y que viene de muchos años, ¿no? De esta industria, digamos, o incluso desde que esta industria conoció su auge moderno, si se le puede decir así, que fue pues más en los años 50, ¿no? En la época de cuando nació la estructura de Bernbach, ¿no? De copies y artes, de duplas creativas, las estructuras de planning, de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces este mamut tiene varias caras. La primera, ¿no? Y seguramente pues de las menos amigables, ¿no? A veces se parece mucho a los boards directivos, ¿no? Gente seria, ¿no? Gente que no le gusta mucho la creatividad o le importa muy poco, ¿no? Pero gente que manda, ¿no? Es la cara financiera, la cara pesada, la cara que te complica, la cara que te cambia el objetivo cada 2 días, la cara que no entiende, no quiere entender incluso si el anuncio es bueno o no, ¿no? O si la idea está buena o no. Es la cara, digamos, de la propia lógica financiera que ha irrigado pues, a todas las agencias del mundo y todas las compañías del mundo, ¿no? Hay otra cara que tienen y es muchas veces la cara del anunciante, ¿no? Y la cara del anunciante, ¿por qué? Porque es gente que muchas veces, y lo sufrimos todos, ¿no? Sabemos que es muy difícil, peleamos contra presupuestos, peleamos contra muchas veces lo que evaluamos como falta de criterio, o sea, como poca capacidad, ¿no? a valorar las cosas, ¿no? O a falta de querer tomar riesgos, ¿no? O sea, es como cuando una compañía, ¿no? está haciendo aguas y te dice, no, quiero una campaña de televisión para rescatar esto, ¿no? Cuando el producto no está llegando a ninguna tienda, ¿no? Entonces, es como decir, chicos, no necesitamos una cámara de televisión, necesitamos hacer algo para la fuerza de venta para que el producto llegue, ¿no? Y, no, hazme una tele, ¿no? Y muchas veces, seguro les pasa a muchos de ustedes, me pasa a mí, ¿no? Nos encontramos pensando creatividad complicada, o sea, condicionada en un formato en el que al final de cuentas estamos viendo que, chicos, o sea, es que no es la solución, ¿no? Pero el brief decía eso, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho y además nos cuesta mucho de repente, pues, como se dice, challengear, ¿no? al cliente o challengear a la gente para hacer algo distinto, ¿no? Y luego, hay otra de las caras que para mí es de las más peligrosas, ¿no? Digamos, de las que más nos frenan, nos condicionan, ¿no? Y son las agencias de medios. Que es curioso, ¿no? Como las agencias de medios, ¿no? Que viven más en una cultura financiera, en una cultura del número, ¿no? de la inversión, son agencias que justamente muchas veces no tienen el ADN o digamos una fibra más creativa. Curiosamente digital, ¿no? Trajo este fenómeno de, social media, todos podemos ser communities, ¿no? O todos podemos hacer producción digital. Entonces, muchas agencias de medios, de las gordas o incluso de las pequeñas, fueron incorporando talento creativo dentro de sus equipos, pero no acaba de funcionar, porque la cultura no es de una cultura de una buena idea, es una cultura de conseguir tal KPI, ¿no? Tales números. Pero lo peor que nos ha pasado es que, claro, desde que inició la era moderna de la publicidad, claro, toda la estructura, ¿no? de los briefings, o incluso como nos hemos educado todos los que empezamos aquí en algún momento, siempre ha sido de pensar en formatos, ¿no? O sea, el problema no era nada más, ya no solamente el mensaje, era ver cómo ese mensaje tiene que caber en 20 segundos en una tele, tiene que caber en una página de esta, tiene que caber en una radio de no sé qué, ¿no? Entonces, eso es una de esas caras del mamut, ¿no? Que nos ha condicionado mucho. Y luego, pues también está la otra cara, ¿no? La cara esa de la gente internamente, ¿no? Cuando peleas con los cuentas, cuando peleas con los planners, cuando te peleas entre creativos, ¿no? O sea, lo que es incluso el propio ego, ¿no? Que forma parte de este mamut. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, estas diferentes caras, si se fijan, siempre nos han condicionado, ¿no? O incluso sin darnos cuenta,
nos están condicionando nuestro trabajo todos los días, ¿no? Sufrimos más por la presión del entregable, ¿no? Que muchas veces más que por la presión de tener una gran idea, ¿no? ¿Y por qué? Porque también justamente, ¿ya? Nos ha pasado que justamente nos han condicionado tanto, ¿no?, a nuestro modus operandi, estos propios formatos, estas propias inercias del mamut, que, claro, acabamos viendo el culo del mamut todo el tiempo, ¿no? Y nos cuesta darle la vuelta, nos condiciona tanto que nos cuesta mucho trabajo deshacernos de él, ¿no?, quitarlo del panorama. Nosotros muchas veces nos ponemos los propios frenos. A lo que voy con esto es que lo más preocupante es que este propio mamut muchas veces nos tapa el panorama, ¿no? Nos impide ver lo que realmente es importante, nos quita frescura, ¿no? Nos tapa lo esencial, ¿no?, que es el objetivo primero para el que yo siento que debemos trabajar, ¿no?, que al final de cuentas son las personas. Ya sea que les queremos llamar clientes, consumidores, usuarios, pero al final de cuentas es la gente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, pues justamente esa propia pesadez, ¿no?, del mamut nos impide llegar o saber claramente, lo que deberíamos estar moviendo, ¿no? Siendo que, vamos, estamos haciendo campañas, la que sea, ¿no?, la idea la que sea, si no le llega a la gente, porque la propia idea no es interesante, estamos fallando, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro, hay una diferencia brutal, porque a la gente no le importa el mamut, ¿no? Le chupa un huevo, como dicen acá, ¿no? O sea, no es, ni le interesa, ¿no?, ni es relevante, ¿no? Incluso, pues a la mayoría de la gente, ¿no?, si le preguntaran, ¿no?, cualquiera, incluso en las familias, en los amigos, si le preguntamos a la gente si quiere ver publicidad, te diría que no, ¿no? Porque la gente ya descodifica esto, ¿no? La gente ya sabe, ¿no?, cuando llega uno con su anuncio a vender algo, ¿no? Entonces, hay un problema, ¿no? Si es como si siempre estamos molestando, ¿no?, pero que al final estamos generando rechazo. Entonces, hay digamos, como una diferencia importante, ¿no? Por un lado es lo que pretende la publicidad, ¿no?, que es reflejar, ¿no?, un mundo en el que somos sonrientes, ¿no? Esto puede ser un anuncio de Colgate, ¿no? Podría ser un anuncio de, incluso, vamos, de oficinistas, ¿no?, de triunfador, de banco, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la publicidad intenta como reflejar, ¿no?, eso pasa mucho en los bancos, ¿no?, esa realidad, ¿no?, de éxito, etcétera, etcétera, que si se fijan, ha funcionado igual en los 80s, pero al mismo tiempo, ¿no?, lo que opina la gente es otra cosa, ¿no? O sea, la gente al contrario, ¿no?, lo que se la pasa diciéndote es, puta, ¿a ti quién te invitó?, ¿no? O sea, ¿por qué me estás jodiendo? ¿Por qué me estás interrumpiendo?, ¿no? Entonces es muy frustrante para mi punto de vista, como creativo, porque al final de cuentas, sí, hay una realidad que es clarísima, es que la publicidad es spam, ¿no? La publicidad es molesta, interrumpe, persigue, aparece, ¿no?, cuando no, nunca aparece, ¿no?, en un buen momento, nunca hay un buen momento para ver publicidad. Y es muy curioso porque al mismo tiempo, todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?, y que quiero pensar, ¿no?, que como yo, ¿no?, amamos este oficio, ¿no?, nos dedicamos muchas horas, etcétera, etcétera, pues a fin de cuentas es terrible darnos cuenta que estamos trabajando para algo que a la gente no le importa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Hay una parte del síntoma es esto, ¿no? O sea, cómo sufrimos, ¿no? Cómo sufrimos, cómo le dedicamos horas, ¿no?, cómo nos da igual estar encerrados en la agencia para algo, ¿no?, para trabajar en algo que a la gente no le importa, que a lo mejor el cliente, ¿no?, no lo va a saber ver, no lo va a saber valorar por estar encerrado, ¿no?, en el marco de siempre, ¿no?, del brief, el formato, mi pequeño objetivo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es que a mí me da la impresión, un poco, que al final de cuentas es como si el storytelling, ¿no?, de nuestro propio oficio nos haya confundido, ¿no? O sea, es decir, que entramos, ¿no?, en el mundo de las agencias, ¿no?, sobre todo pues los que son más jóvenes, ¿no?, y nos enseñan, ¿no? No, a ver, este es el departamento de tal, este es el departamento de tal, este es el brief, ojo, hay que cumplirlo, no te salgas de ahí porque eso está mal, ¿no? No se te ocurra proponer otra cosa que no esté metida o definida con el cliente, ¿no? Y es
es curioso porque, o sea, así estamos casi desde los años 50, ¿no? Cuando estamos viendo pues imágenes de estas tópicas, ¿no? Pesadas, ¿no? De lo que es incluso cuando nos maravillamos de estar viendo las propias historias relatadas en series de lo que fue nuestra propia industria, ¿no? De cómo nació. Y o sea, para mí es muy curioso porque justamente, ¿no? La experiencia que a mí me ha tocado estando más en una agencia, durante muchos años en una agencia, no sé si llamarla indie, ¿no? Pero sí independiente, ¿no? Era de ver que justamente pues daba igual, ¿no? La pelea era no estar casado, ¿no? Con el formato, no estar casado con esa petición, sino buscar hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Con una idea y pelearla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? O incluso con la capacidad de estarle diciendo a un cliente, ¿sabes qué? Creo que no soy tu agencia, ¿no? O creo que no debería ser tu agencia porque siento que lo que tú estás buscando, el objetivo que tú persigues es erróneo, ¿no? No es lo que la marca debería buscar. Y nos pasa, ¿no? Para dar también digamos, como el punto para sumarle, ¿no? Un poquito más a la complejidad del mamut, que muchas veces pues nosotros mismos, como publicistas, somos súper torpes, ¿no? Somos muy torpes porque, claro, tenemos esta dinámica de muchas veces estar convencidos, ¿no? De, no, es que si el brief dice esto, la marca, el posicionamiento dice esto, es que seguramente ya estamos cumpliendo, ¿no? Cuando al final de cuentas, ¿no? O sea, lo que le importa a la gente está muy alejado de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos justamente en una época, ¿no? Que se nos definía como industria, como los especialistas, ¿no? En poder observar a la gente, ¿no? Los especialistas en fijarnos, ¿no? Qué decía la gente, cómo decía, sacar insights, ¿no? Nos fuimos, o sea, viéndolo únicamente desde el panorama justamente de la marca, pues nos fuimos desconectando poco a poco también de la gente, ¿no? De la sociedad. Aquí hay un ejemplo, ¿no? muy concreto de eso. Hace unas semanas, ¿no? Seguramente lo vieron con el tema que dio la vuelta al mundo. Es absurdo, pero dio la vuelta al mundo, ¿no? El tema del vestido, ¿no? Sale el tema del vestido e impresiona. A mí me impresionó de estar viendo yo no entendía, ¿por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿No? Vaya estupidez, ¿no? Pero la gente había decidido que era el tema importante, ¿no? La gente que es justamente todas las audiencias con las que nosotros pretendemos conectar, ¿no? Y entonces, dentro de la torpeza publicitaria, ¿qué sucede? ¿No? Siempre sale el listo, ¿no? Que dice, no, espérate, son tiempos de real-time marketing, ¿no? Palabra pesada, ¿no? Que vende. Y dice, no, chicos, tenemos que reaccionar a esto, ¿no? Porque la gente está hablando, ¿no? Entonces, llegan las marcas, ¿no? Que hacen cosas como estas, ¿no? Que dices, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué estás jodiendo a la gente queriendo reaccionar con algo para llevártelo a tu producto, ¿no? Que ni es tan divertido, ¿no? Ni estás haciendo gracia, ni estás surfeando en el tema, ¿no? Nada más es meter la presencia burda publicitaria, ¿no? Ahí en medio, ¿no? Que sigue la misma lógica, ¿no? Que de interrumpir la película con unos anuncios, ¿no? Que de interrumpir tu navegación con un intersticial, ¿no? En el que te equivocas, le das un clic y cuenta como un clic para la campaña. Entonces, a lo que voy con esto es que justamente nuestro reto, siento yo, o así es como me gusta enfocar el trabajo, el tema es que nosotros tenemos que ser capaces de convertir lo que le importa a las marcas en algo que de verdad le importa a la gente, ¿no? Esto para mí tiene mucho que ver y creo que es, o son las principales enseñanzas, ¿no? que ha traído para mí todo lo digital, ¿no? Y es, o sea, qué capacidad tengo realmente de, si es el usuario el que tiene la capacidad de buscar, ¿no? De buscarme o de elegir cerrarme, ¿no? Tengo que estar replanteándome, ¿no? Incluso, o sea, el trabajo desde el propio planteamiento de las historias que quiero contar a la gente para conectar con ellos. O sea, hay acá un gráfico que me ayuda a explicar un poquito también de dónde venimos, ¿no? En ese sentido. Hace unos años, ¿no? O digamos, si ya 20 años, ¿sí? El modelo de las campañas era así, ¿no? O sea, incluso cuando les contaba, ¿no? Que arranqué y hacía banners, yo llegaba hasta el final de la cola, ¿no? O sea, llegábamos y era como, a ver, manda el spot de televisión, ¿no? De toda la vida. O sea, da igual que sea bueno o malo, ¿no? Da igual que la idea está bien o mal. Pero era, vamos a bajar esto, ¿no? Ese mismo spot, si el spot me enseña un coche rojo, tengo que llevarme el coche rojo a una gráfica, el coche rojo a una radio, el coche rojo a la folletería y luego, por ende, a todos los otros formatos, ¿no? Si recuerdan,
10 años después, ¿no? Lo que nos pasó a todos como industria es que llegamos a la publicidad 360, ¿no? Y todo el mundo le ponía un nombre distinto, pero somos holísticos, ¿no? Estamos en todo, ¿no? Te lo podemos hacer, ¿no? Va a estar de puta madre. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, todo el mundo, ¿no? Empezó a vender las campañas 360, nadie sabía muy bien lo que era una campaña 360, ¿no? Pero que no dejaba de ser lo mismo que esto, pero dibujado de otra manera, ¿no? Pero ayudaba, ¿no? A la venta, o sea, y es como cuando les hablo del storytelling propio de la industria, ¿no? Que es de, no, chicos, reinventamos la mantequilla, ¿no? Y vamos a ponerla de otra forma, de otro nombre, y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero para mí, de la escuela de donde vengo, o digamos, como me gusta y me obsesiona enfocar el trabajo, es que justamente aquí, en estos modelos, nos hemos olvidado que debería siempre mandar la idea, ¿no? Y no tanto la disciplina o no tanto el formato, ¿no? Y algo que nos ha enseñado mucho el digital, para mí, cuando hablamos se habla mucho, por ejemplo, incluso, ¿no? De la confusión de las campañas integradas, ¿no? Para mí, ¿no? Justamente a lo que deberíamos volver es que una idea, ¿no? La idea en sí misma no solamente se trata de que esté buena, la idea en sí misma debería ser la que define el plan de medios, ¿no? La idea misma es la que debería ayudarnos, ¿no? A decir cuáles son los canales que busca, que debería tener la idea para realmente llegar a la gente y conectar con ellos. Entonces me ayuda a ilustrarlo de esta manera, ¿no? Porque yo veo la publicidad, ¿no? Justamente las ideas más como un mecanismo, ¿no? Si la idea es un motor, ¿no? Si es el motor que va a tener esa capacidad de conexión, ¿cómo los diferentes medios que elijamos, ¿no? para decidir cómo llegar a la gente son los que deberían formar parte de la idea o construir desde cada pieza, ¿no? O desde cada parte un mecanismo que le ayude a la gente a entrar, por ejemplo, a la campaña, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con lo que nos ha enseñado digital en el sentido de que ya no se trata únicamente, no nos podemos conformar, sea la disciplina en la que estemos, o sea, la agencia en la que estemos, no podemos conformarnos únicamente con estar buscando un mensaje. Hoy en día, ¿no? Si no estás al mismo tiempo pensando el cómo ese mensaje le va a llegar a la gente, estamos haciendo la mitad del trabajo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es medio injusto, ¿no? Porque si no lo hacemos así, ¿no? Estamos volviendo a esto, ¿no? Nos estamos otra vez dejando por como el mamut y a los que tenemos contentos son a estos, ¿no? Y no tanto a nosotros como publicistas. Entonces lo que sucede es que también la propia, ese propio storytelling, ¿no? De las agencias, ¿no? Como lo comentaba, vuelve a ser, ¿no? O volvemos sin darnos cuenta, ¿no? A estar otra vez en el mecanismo o en el mundo de Mad Men, ¿no? Yo hice mi trabajo, parí una pieza, ¿no? Y no, o sea, estamos perdiendo el punto de vista del esfuerzo. Comentaba ayer anoche, ¿no? Con los chicos que justamente, o sea, cómo hubiese sido, y además es muy injusto porque ahora es más complicado, ¿no? Trabajar, ¿no? Cada vez es más complejo para nosotros, el reto es mucho más difícil. Imagínense, ¿no? Si nos hubiese tocado a nosotros, ¿no? A cualquiera de nosotros estar en la época de los 50 en Madison Avenue, ¿no? Y posiblemente todos tendríamos nuestro nombre en la placa de una agencia, ¿no? Con lo que era la publicidad en aquel entonces, ¿no? Que justamente si la vemos ahora decimos, esto es casi mediocre, ¿no? Es un nivel inaceptable. Para nosotros se ha vuelto mucho más complejo, ¿no? Porque antes te dedicabas, eras redactor y escribe, cabrón, ¿no? Y ahora, o sea, tienes que ser redactor, conceptor, project manager, storyteller, guionista, bla, 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 pero que al mismo tiempo es mucho más fascinante, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, ¿no? de cómo creo yo que deberíamos enfocar la publicidad o cómo creativamente deberíamos, qué es lo que debemos tener en cuenta, que nunca está escrito en los briefings, ¿no? A la hora de trabajar y que nos puede ayudar justamente a sacudirnos ese mamut, ¿no? El primer concepto, creo yo, es que una campaña que no es participativa hoy en día o que no tiene capacidad de invitar a la gente orgánicamente a hacer algo es una campaña que nace muerta. Si nuestros mensajes se quedan únicamente en la condición de la pauta, lo estamos haciendo mal, ¿no? Estamos haciendo que justamente cuando vemos los datos al inicio, ¿no? Que a la gente le importe todavía menos, ¿no? lo que pretendemos hacer. Ahí lo que me ayuda a ilustrar esto y es una historia, ¿no? Digamos un caso que hicimos en la agencia para el chocolate Crunch. No sé si existe aquí el Crunch, ¿o lo conocen? No es el chocolate que suena, que es con arroz, etcétera, ¿no?
Y este es un gran ejemplo de justamente como de inicio, ¿no? De petición de Mamut, ¿no? Que era, somos Crunch, somos una marca que iban dirigidos, ¿no? Más a los nenes, bueno, nenes chavitos, ¿no? De 12, 14 años, y la marca tenía el reto de, quería dirigirse a un público más adulto, ¿no? Que dejara de ser nada más un chocolate de adolescentes, sino que más para gente como nosotros, ¿no? Pero claro, a la marca, ¿no? Se le ocurrió la brillante idea de, chicos, quiero estar conectada, pensamos que la marca debería estar en el mundo de la música, ¿no? Porque la música es cool, la música conecta con los jóvenes, ¿no? A los jóvenes les gusta la música, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y entonces fue muy divertido, ¿no? Porque, bueno, el cliente te da ese bridge y te quedas así con cara de póker, ¿no? Muy bien, o sea, el I+D, el research, ¿no? O sea, lo hicieron bien, chicos. Y sobre todo fue que decían, no, queremos un spot. Queremos una tele, ¿no? Con unas gráficas, ¿no? Con, ya sabes, los chicos, ¿no? Los típicos, ¿no? Con skaters, ¿no? Que son cool y que van por la vida y comen un crunch, ¿no? Y de repente atraen a las chicas y bla, bla, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que, claro, o sea, para ellos era como un imperativo estar en el mundo de la música, ¿no? Y les dijimos, a ver, chicos, todo bien, pero a lo mejor vamos a hacer la marca número 100 en la lista, ¿no? Que llega a incursionar en el mundo de la música pretendiendo hacer algo relevante, ¿no? Y entonces te decían, no, es que podemos hacer un concierto, ¿no? O podríamos regalar entradas, o patrocinar un grupo, o tal, ¿no? Y dice, no, los alcoholes ya lo hacen, ¿no? Chorrocientas marcas ya lo hacen, el modelo de patrocinio ya está súper copado, ¿qué hacemos, no? Y justamente el reto, o sea, lo que pretendimos hacer aquí con la agencia fue justamente voltear por completo, ¿no? Lo que el cliente nos estaba pidiendo. Dijimos, si realmente queremos conectar con los jóvenes, ¿no? Tenemos que darles algo que realmente les interese a ellos, ¿no? Que a lo mejor no es el chocolate, pero a lo mejor el chocolate es un facilitador para que consigan algo, ¿no? Y lo que hicimos fue esto que les voy a enseñar. Perdón que este es un caso, digamos, era un work in progress para un festival de números, ¿no? El caso creativo se está acabando de planchar hoy, pero cuenta bastante bien la historia. Y al final de cuentas consistió en, es una pregunta que es, ¿cómo se consigue un disco de oro sin haber vendido un solo disco? ¿No? Perdón, ¿eh? Crunch necesitaba dirigirse a una audiencia más vasta, más compleja, más millennial. Para conectar con ellos masivamente, la marca decidió entrar en el mundo de la música. Pero ¿cómo ser relevante para ellos a través de la música? Así no, ni así, ni así. Así, la descarga Crunch, la primer descarga de un disco a través de una barra de chocolate. Una idea por la que se unieron y apostaron Crunch y Enjambre, banda indie rock mexicana en pleno ascenso, que estaba produciendo su nuevo álbum, Pro Año. Una idea que partía de una intención generosa, social y conversacional. Liberar las canciones del disco entre todos y ponerlas en libre descarga para todos, bajo una lógica sencilla. Un crunch igual a 1 kilobyte del nuevo disco de Enjambre. Escaneando cualquier crunch desde cualquier dispositivo en el sitio de la marca y sumando sus kilobytes, todo usuario podía liberar contenido exclusivo de la banda, sus videos, el primer videoclip y desde luego las rolas del disco. Al completar el peso en kilobytes de cada canción, esta quedaba liberada para todos. El riff de la campaña, en 7 semanas, 300,000 descargas de canciones de Enjambre y un disco de oro para la banda antes de lanzar oficialmente a la venta Pro Año, algo que en México nunca había sucedido, la descarga Crunch. Pues esto, bueno, ejemplifica un poquito me ayuda a ejemplificar, ¿no? Cómo me gusta, ¿no? De repente challengear, ¿no? Cómo me gusta, perdón, también se romperle los huevos a los anunciantes, ¿no? O sea, como realmente estar pensando en sí, o sea, yo tengo tu marca acá, la tengo aquí en el cerebro, ¿no? Pero voy a buscar la manera, ¿no? Que realmente le esté démosle algo que esté chingón a la gente, ¿no? Por lo que pelee, ¿no? Algo que realmente sea atractivo.
Lo que pasó acá, y que no dice el caso, ¿no? Es que Crunch es una marca en México que se vende solita, ¿no? No necesitaría hacer publicidad, o sea, orgánicamente crecen las ventas cada año, ¿no? Con esta campaña, ¿no? Comparado con el mismo periodo del año anterior, hubo un crecimiento de más 87% de ventas. La gente iba a comprar, los chavos iban a comprar los Crunch, ¿no? Para seguir descargando, o sea, para seguir participando en una descarga colectiva, ¿no? Y es que al final también pues lo que es gratificante para uno como publicista, ¿no? O sea, cuando es que realmente a la gente le gusta lo que le estás proponiendo, ¿no? Le agrada, le gratifica y lo difunde, ¿no? Sin que estés pautando, ¿no? O sin que estés comprando medios. Y para hacer eso, lo que necesitamos es decisión, ¿no? Es decisión y es como pues ir y plantar los huevos sobre la mesa, ¿no? De cara al cliente, convencerlo de lo que hay que hacer, pero tenemos el deber de intentarlo, ¿no? De pelear por hacerlo. Que es algo que muchas veces, ¿no? Desde mi propia experiencia, nosotros mismos en las agencias somos los que nos ponemos las barreras, ¿no? Porque el mamut ahí está, ¿no? Y dice, no, el brief, haz un banner, ¿no? Y que quede bonito, ¿no? Y que la gente no haga clic, sobre todo. Entonces, el otro punto, ¿no? Hablando de esto, es que también para tenerlo en cuenta, o sea, ya no se trata tanto de comunicar, ¿no? Sino de conectar con las personas. No se trata, o sea, la gente ya nos conoce, o sea, la gente ya sabe lo que es Nestlé, ya sabe lo que es un champú, ya sabe lo que es Dove, ya sabe lo que es cualquiera de las marcas, ¿no? De la lista de marcas, o pienso en Uruguay, que estábamos hablando al inicio, ¿no? Presentando los patrocinadores. Son marcas que las conocen, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de un trabajo de, es que queremos estar en la mente del consumidor. O sea, el consumidor no te va a tener más en la mente, creo yo, porque te está viendo interrumpiendo en televisión. Si en el punto de venta no estás haciendo la diferencia, se va a llevar la otra, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de conectar, ¿no? La capacidad de conexión o de atracción de las campañas es algo que me obsesiona bastante. Hay una manera de ejemplificarlo, ¿no? En México tenemos un monstruo, ¿no? Un monstruo pesado, es un Mamut Plus, que se llama Telmex, ¿no? Telmex es un poquito como Antel, o se llama así la compañía de acá, ¿no? Que entiendo que es pública, ¿no? Bueno, Telmex es un monopolio, ¿no? Es una compañía pesada, es enorme, es el teléfono que le da a toda la gente, etc. Pero lo que pasa con Telmex, ¿no? Es que es una marca muy poco apreciada por la gente, ¿no? O sea, de hecho, la gente, si pudiese elegir, elegiría no tener Telmex, ¿no? Que apenas está empezando a suceder en México, ¿no? Pero es una compañía tan grande, ¿no? que tiene tanto poder, que además pues tiene todo lo que es Internet, tiene los teléfonos móviles, etc., ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente, o sea, se queja, no, es una marca poderosa, es la marca más importante de tecnología del país, ¿no? De México, y no hace nada por la gente, ¿no? Entonces, aquí les voy, para ejemplificar esto, ¿no? Cuando estamos hablando de conectar, el problema de la compañía, obviamente siempre va a ser vender más, tener más clientes, tener más, que tu factura, ¿no? Sea un poquito más pesada. Pero aquí llegamos con una idea que le dijimos, chicos, tenemos que hacer algo, ¿no? Que la gente sienta que realmente Telmex, que es tan pesada, ¿no? Está involucrada con la vida, comprometida con la vida de la gente, ¿no? Y no te hablo de hacer un spot, ¿no? De mamá con la niña corriendo, sonrisas, ¿no? O sea, casi videoclips que puedes sacar de Getty Images, ¿no? Y ponerles un logo, ¿no? Aquí lo que hicimos es un proyecto que se los presento, está en desarrollo, ¿no? De hecho estamos peleando, ¿no? para llegar a sus consecuencias. Digamos, no es un caso, es una idea que estamos por hacer, ¿no? Que de hecho Álvaro Sucena está involucrado. Y esto tiene que ver, o sea, va del siguiente pensamiento, ¿no? 7 de cada 10 personas en México sufre de obesidad, ¿no? México es de los países, ya se ha convertido en los países número 1, ¿no? de este problema de salud pública, ¿no? 7 de cada 10 personas. 7 de cada 10 personas es también el número de gente, ¿no? Que hoy en día en México es usuario de un smartphone, ¿no? De esos 7 de cada 10 personas, muy pocos, ¿no? La minoría son los que tienen la capacidad de contratar un plan de datos, ¿no? Entonces la gente lo que compra son tarjetas como de recarga, ¿no? Pones 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos y eso te da pues unos minutos, digamos, como de conexión a internet, ¿no? Todos conocemos el efecto de los plug seekers, ¿no? O sea, la gente que va por la vida cazando Wi-Fi, ¿no? Porque es lo que la gente quiere hoy en día. Entonces, para esto, cuando estamos hablando de conexión, ¿no? La idea se trata de esto, ¿no? Se trata de decir, Telmex tiene una red, ¿no? de antenas de Wi-Fi repartidas por todo el país, ¿no? Antenas que no son accesibles, ¿no? Si no eres cliente de Telmex.
Entonces aquí la lógica es, si tú caminas, ¿no? Si tú haces ejercicio, ¿no? Si tú te mueves al día, seas o no cliente de Telmex, ¿no? Vas acumulando, ¿no? Por tu movimiento vas acumulando bytes, ¿no? Y esos bytes, ¿no? Los puedes canjear, tu esfuerzo lo puedes canjear por tiempo de conexión gratuita, ¿no? En cualquier punto, en cualquier antena de conexión de Wi-Fi de la compañía, ¿no? Es un proyecto que a nosotros nos tiene muy ilusionados, ¿no? Porque pensamos que, madres, es una manera de démosle algo a la gente que está bien y invitémosla al movimiento, no de una manera que no sea un anuncio invitando al movimiento, ¿no? Está costando un huevo hacerlo porque la compañía, no se está dando cuenta, ¿no? Del beneficio que le puede dar hacerlo, ¿no? O sea, que le puede dar esta conectividad con la gente. Podríamos estar haciendo una campaña, ¿no? Clásica de muévete, ¿no? Podemos estar haciendo una campaña de el internet más rápido, con Telmex, bla, 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 bla. Pero no se trata de hacer eso. O sea, chicos, invertamos los millones, que además les va a salir mucho más barato en hacer algo así, que puede ser una propiedad, que puede ser algo directamente para la gente. Y no, o sea, en hacer una campaña más que a la gente no le va a importar y que seguramente va a incrementar, ¿no? A la capa esa de odio inherente que hay hacia la compañía, ¿no? Todavía estamos en ello, no lo hemos conseguido, pero me ayuda a hablar de esto, ¿no? O sea, conectar incluso en un escenario muy difícil, ¿no? Hay otro tema que tiene que ver también con como decía anterior, o sea, al inicio de la charla, ¿no? Que tiene que ver con lo que son los formatos, ¿no? Tenemos que dejar de condicionarnos por los formatos, ¿no? Y tenemos que buscar también, o sea, esas soluciones que a veces incluso, ¿no? Tienen que ver con ideas, ¿no? Que la propia agencia, ¿no? Puede tener en cuanto al propio producto, ¿no? Nos pasa mucho ahora mismo y seguramente es un buen síntoma cuando tenemos nace una idea en la agencia que no sabemos cómo cobrarla, ¿no? No sabemos cómo cobrarla o incluso, ¿no? A lo mejor es una idea de negocio brutal para el cliente y el cliente te dice, va, $5,000, ¿no? Te la pago. Cuando a lo mejor es una idea que le va a hacer millonaria a la compañía, que le va a hacer crecer muchísimo, ¿no? A lo que voy con esto es que se trata de no tanto estar pensando en el entregable, ¿no? Si tenemos que estar pensando en realmente cuál es el problema. Y a veces la propia solución, ¿no? No es una campaña, ¿no? O es una campaña que no parece una campaña. Esto nos pasó con helados Nestlé. Helados Nestlé tenía la necesidad, o sea, querían sacar una paleta, ¿no? Un helado de vainilla para los niños, para los nenes, ¿no? México es un país donde hay muchas heladerías, ¿no? O sea, caseras, ¿no? De la calle. Y entonces, o sea, claro, era para ellos chicos, tenemos que hacer, ¿cómo podría ser un approach, ¿no? Para un nuevo helado, para Nestlé, para los niños? ¿Cuál sería la campaña que iría con ella, ¿no? Y lo que hicimos fue inventar una paleta, ¿no? Que se pela como una banana, no como un plátano, ¿no? Hoy en día es el líder de ventas, ¿no? Entre los niños en Nestlé, pero es una idea que salió de la agencia, ¿no? De hacer un helado así. No fue el cliente tenía vainilla y tenía palitos, ¿no? Nada más. Entonces, a lo que me refiero con esto es que muchas veces incluso, o sea, si nosotros mismos, o sea, somos brillantes, ¿no? Somos creativos, que nos la pasamos pensando en soluciones, ¿no? De negocio para los clientes, debemos ser capaces incluso, ¿no? De estar pensando en unas soluciones que tienen que ver con negocio, incluso que nos podemos llevar nosotros mismos para estar armando nuestras propias compañías, ¿no? Y esto pasa cuando estamos extrayéndonos un poquito de lo que es justamente el formato, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando te encuentras con una necesidad de recaudar dinero, ¿no? Que a todos nos pasa muchas veces de trabajar también con ONGs o con gente, ¿no? Que se dedica a ayudar a la gente, ¿no? Que necesita plata, pues te encuentras con que igual, chicos, queremos una campaña, ¿no? para recaudar más dinero, que la gente dé más, ¿no? Es que la gente ya da un montón, ¿no? Y todos conocemos las imágenes, ¿no? Las típicas campañas de chico, chica, da lástima, ayúdalo, dale una educación, dale tal, tal, tal. Que claro, lo hemos visto tanto, el registro de la lástima, que ya no nos da lástima, ya no lo vemos, ¿no? Que es bastante dramático. Entonces acá, ¿no? Para ilustrar esto, hicimos un approach justamente para la Cruz Roja Mexicana, en el que se trató ya no de justamente de hacer una campaña para recaudar dinero, ¿no? Se trató de cambiar la manera de recaudar dinero. Cada año, la Cruz Roja Mexicana usa alcancías para recolectar dinero. La meta este año es juntar más de 330 millones de pesos, una meta imposible de lograr con solo monedas.
¿Cómo alentamos a la gente a donar más dinero? Con la idea más simple del mundo. Cambiando la tapa. Diseñando una alcancía en la que ya no caben monedas, solo billetes. El presidente de México invitó a todos a participar. Y alcanzaremos la meta y superar los 330 millones de pesos. Puso el ejemplo donando el primer billete en la nueva alcancía. Está para bien de todo México, que haya mucho éxito. Los medios difundieron la noticia inmediatamente. El mandatario recordó el profesionalismo que buscó. Hombro con el gobierno de la República. A pesar de que la idea resultó sorprendente al principio, la nueva alcancía batió todos los récords en menos de 2 semanas, incrementando las donaciones un 2000%. La Cruz Roja Mexicana consiguió una recaudación sin precedentes gracias a la alcancía solo para billetes. Entonces, esto fue un ejemplo concreto, ¿no? De olvidémonos de hacer una campaña más, ¿no? O sea, pensemos, ¿cuál es el problema? ¿Cómo conseguimos tener más recaudación, ¿no? Me gusta enseñarlo porque es una campañita, algo muy chiquito, ¿no? De hecho, en la agencia, cuando lo estábamos viendo, ¿no? A la hora de inscribir a festivales, dijimos, es que es una idea pequeñita, ¿no? O sea, no pasa mucho. Y le fue re bien, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de cómo de repente pues, la creatividad la estamos aplicando, ¿no? También a una solución real y no tanto a meternos en un formato publicitario, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con, como les decía antes, ¿no? Empezar siempre, pensemos en el problema, no estemos pensando en el entregable, ¿no? No perdamos el foco, ¿no? Que nos pone muchas veces el mamut de, el brief, tenemos que cobrar, tenemos que facturar, tenemos que dar las entregas, los tiempos y tal, ¿no? Pues en eso estamos en un desarrollo, por ejemplo, aquí de producto que tiene que ver con, ¿saben? Las cremas para solares, ¿no? Para la playa, ¿no? Los niños, hay un problema con los niños, ¿no? Cuando van al sol, y es que los niños tienen una piel, ¿no? Mucho más delicada, que ellos necesitan renovar la protección prácticamente cada hora, ¿no? Independientemente de que estén expuestos al sol o no, porque su piel se seca, absorbe, es mucho más sensible a los rayos UV, ¿no? Y es como más peligrosa. Aquí igualmente estamos desarrollando, justamente pensando en ese problema, ¿no? En cómo le ayudamos a la mamá, ¿no? A recordarle que cada hora tiene que darle crema a su nene, pero que al mismo tiempo, claro, incrementa la venta de crema, porque si le pones más cada hora, pues obviamente se te acaba más rápido el producto y es un win-win también para la marca, ¿no? Estamos haciendo esto, que lo estamos terminando ahora, se llama Zona Alarma, ¿no? Y lo que se nos ocurrió es cambiar la tapa, igualmente de la cremita, y convertirla en un timer, ¿no? Que tiene una forma como de juguetito para los niños, así un poco como te encuentras en los Happy Meals, ¿no? La mamá le pone esto al nene y entonces le da la vuelta completa y 1 hora después le suena ahí mismo de la crema una alarmita para recordarle que le tiene que volver a poner crema al nene, ¿no? Cuando fuimos a presentar esto al cliente, ¿no? El cliente nos dijo, es que están haciendo el trabajo que mi gente de desarrollo de producto no ha conseguido resolver, ¿no? Y dices, puta, es que no es complicado. Y al mismo tiempo nació como una idea de la agencia sabiendo lo que es el problema de negocio, ¿no? De las cremas. Entonces, esto que en México ya se va a estar empezar a implementar por todos lados, seguramente aporta una utilidad, ¿no? Como la aportan, o como cuando siempre que hablamos del digital, ¿no? Que estamos buscando hacer una aplicación, hacer algo que le sirva a la gente, etcétera, etcétera. De esto se trata, ¿no? Aportar realmente algo que le sirva a la gente, que siendo que la marca, más allá de la crema solar, que sí va a seguir siendo crema solar, le está aportando algo más, ¿no? Dando un entendimiento de lo que es la realidad de una mamá o de una consumidora de crema, ¿no? Entonces, como les decía, es cuidar muy bien de empezar siempre por el problema, ¿no? Y sobre todo también cuidemos el lenguaje, ¿no? O sea, la gente ya sabe, cómo somos los publicistas, cómo platicamos, ¿no? Esta frase que dice que si le hablaras como se le habla, como habla la publicidad, la gente te pegaría, ¿no? Porque sí, porque tenemos que tener, acerca de todo eso, y muchas veces nos pasa también, ¿no? Repitamos el logo y pongamos el producto y pongamos tal, incluso muchas veces el propio cliente nos lo pide, ¿no? Y tenemos que saber, no solo ser suficientemente consecuentes como para saber limitar eso, ¿no? Y dar a entender con creatividad que debemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que hay otra manera de conectar con la gente sin tener que estropearlo poniendo un logo al final, ¿no? Que además es mucho más molesto. Entonces, ¿de qué se trata?
para mí, o sea, lo que les digo, o sea, a la hora de estar justamente domesticando este mamut es, lo primero es que siempre estemos pensando como usuarios, ¿no? Como personas cuando estamos pensando creatividad, ¿no? Y que, o sea, tenemos que saber tener abstracción, ¿no? De lo que es la publicidad, de lo que es el marketing, y realmente pensar si nosotros mismos, ¿no? Es algo que nos gustaría, o es algo que nos ayudaría, o es algo que vemos que tendría valor por el uso que tiene, ¿no? Me ha pasado como anécdota con varias veces con clientes, ¿no? De los típicos que te dicen, quiero unos posteos en Facebook, ¿no? Que estén diciendo esto, y el logo, y la promoción, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Pero a ver, esos posteos, ¿tú los publicarías en tu muro? ¿No? ¿Tú los compartirías, etcétera, etcétera, etcétera? Ah, ni en pedo, ¿no? Entonces, ¿por qué pretendes entonces que de repente la gente, ¿no? esté queriendo ver lo que dices, ¿no? Entonces, eso es un primer elemento. Luego es preguntarnos, ¿no? Si esa idea, campaña, publicación, contenido, aplicación, lo que tengamos, ¿le daríamos like? ¿No? Platicamos el otro día con Rulo, ¿no? De qué es lo que hace BuzzFeed, ¿no? A nivel global, ¿no? O sea, si esta regla que tienen ellos de decir, primero, el primer filtro es si lo compartiría, ¿no? Si lo pondría en mi muro. Si no, no vale la pena hacerlo, ¿no? Incluso recomendarle a la marca no hacerlo. Lo compartiría, ¿no? Lo comentaría. Preguntarnos también, que es algo que a mí me obsesiona mucho, ¿no? Es, ¿qué le estoy ofreciendo a la gente? ¿No? ¿Realmente le estoy aportando algo nuevo? ¿Realmente es algo que le va a sorprender? ¿Es algo que le va a servir? ¿Es algo que le va a dar un valor añadido que va mucho más allá del producto, que tiene que ver con la marca? Por encima de todo, y es un filtro que me gusta aplicar mucho en mi trabajo, es preguntarme si la idea por sí sola si tiene capacidad de atracción o no, ¿no? O sea, orgánicamente podría conectar con la gente. Es una idea que si no tuviera pauta, funcionaría, ¿no? Y sobre todo preguntarnos si huele a publicidad o no huele a publicidad, ¿no? Si huele a publicidad, posiblemente, creo yo, lo estemos haciendo mal, ¿no? Nos falta todavía rascarle un poquito. Entonces ya, concluyendo, les diría que obviamente no de toda la vida, por como se vive desde la época de los 50, la mayoría de los anuncios, ¿no? Están diseñados para morir, ¿no? Diseñados para tener una duración muy corta, ¿no? Con esto nuestra oportunidad, ¿no? Es pensar en ideas que puedan vivir y perdurar, ¿no? O hacer que incluso las propias personas, la gente, las haga más grandes, ¿no? Y para esto, para mí se trata de pensar en publicidad que no huela a publicidad, ¿no? O sea, eso es un poquito, mi obsesión es un poco el trabajo que intento hacer, y sobre todo darme cuenta que cuando me encuentro con esto, ¿no? O con el mamut, hay una analogía que es un poquito nasty, ¿no? Pero lo comentaba así cuando me preguntaban cómo me sentía, ¿no? De haber llegado a una agencia enorme, y les decía, chicos, es que tengo la impresión de tener un culo de mamut delante, ¿no? Que es pesado, no lo puedo mover, pero tengo la impresión que me han dado el rol un poquito como de veterinario, ¿no? Que me tengo que medir el guante, así tremendo, y tengo que meter el puño hasta adentro, ¿no? Y tengo que conseguir sacar toda la mierda que hay allí para aligerar el mamut y para moverlo, ¿no? Entonces, eso es un poquito, para mí, o sea, la manera de hacerlo es lo que les conté anteriormente, ¿no? Es realmente sacudirlo, ¿no? Domesticarlo y conseguir hacer el mejor trabajo posible. Tenemos la obligación de hacerlo. Para mí, justamente lo que me gusta definir, ¿no? Nuestro trabajo, o por lo menos, o sea, como yo procedo, me gusta pensar que un creativo publicitario es un iluso disciplinado, ¿no? O sea, si nos la pasamos resolviendo problemas, nos la pasamos creyendo, emocionándonos por ideas, y al mismo tiempo, ¿no? Deberíamos tener esa disciplina, ¿no? De pelear y ser muy conscientes de lo que nos frena, ¿no? En este caso el mamut. Para ello, les diría que esta es algo que comparto mucho con mis creativos en la agencia, que les pego, ¿no? Y les pego como esta frase, ¿no? Que es de un señor que fue VP de marketing de, creo que Office Depot en Estados Unidos durante muchos años, un señor con cabeza que decía esto, ¿no? Que el secreto es siempre respetar al consumidor, ¿no? O sea, estamos interrumpiendo sus vidas, toda la publicidad es indeseada, entonces, si realmente vamos a arruinar la fiesta, llevémosle una botella de champaña, ¿no? En todo lo que hagamos. Y eso, dicen, hay que echarle huevos, es difícil, pero yo creo que es el camino, ¿no? Que debemos seguir para hacer cosas más interesantes, siendo que de todos modos, pase lo que pase, comerse el mundo no engorda, ¿vale?